Y dicen que cuando vemos eh, persecución es porque estamos verdaderamente poniéndole presión a la... Lo vamos a ver ahora, el Señor me mostró ahí en Daniel em, esa persecución desde esos tiempos, ¿verdad? Y lo vamos a ver, toda la escritura es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Dice la palabra, y vamos a ver ahí ejemplos al respecto. Pero quiero ir, de hecho, inmediatamente, ¿verdad? Vamos a comenzar. Vamos a Lucas capítulo 7. Quiero enseñarles algo que el Señor estuvo tratando conmigo esta semana. Y me gocé, hermanos, a pesar de ver ese ataque del enemigo, o sea, nuestra victoria está garantizada. La cuestión es permanecer en la palabra, permanecer firmes a pesar de lo que estamos viendo. Es la única tentación, el único forma o engaño que el enemigo usa para venir en nuestra contra. El tratar de distraernos de la victoria que tenemos. Pero mientras estemos firmes, no hay forma en la que el enemigo pueda prosperar en nuestra contra. Ok, entonces en Lucas 7, 23, estamos viendo la historia de Juan el Bautista, el problema que tuvo cuando comenzó a dudar y envió a sus discípulos a decir si ese era Jesús o había alguien más que había de venir. Entonces, obviamente, si nosotros en nuestro caminar y en nuestro crecer en la palabra tenemos esa pelea continua, a pesar de tener un espíritu vivo, hermanos. ¿Cuánto más una persona que a pesar de haber sido el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, así lo dice Jesús, más que Eliseo, más que David, más que Samuel, más que todos los del Antiguo Testamento, Juan el Bautista fue el mayor de todos ellos. Sin embargo, también dice que cualquiera de nosotros, el más pequeño, es más grande que Juan el Bautista. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero Juan el Bautista obviamente tenía y sufrió muchos ataques de parte del enemigo, aún estando el enemigo en control del imperio de la muerte, ¿verdad? Él tenía el control antes de la resurrección de Jesucristo. Y obviamente que comenzó a trabajar en la cárcel en Juan y comenzó a poner esa duda y comenzó a ponerle esos pensamientos y Juan le comenzó a dar cabida porque no tenía otra opción. Bueno, sí tenía otra opción, pero me refiero yo a que su espíritu no tenía la fuente de producción de palabra que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, ¿verdad? Tenemos esa fuente produciendo. Él no. Entonces, cuando esas dudas comenzaron a venir, Juan se comenzó a preguntar, bajo la amenaza en la que él estaba, bajo la situación en la que se encontraba, pregúntenle a Jesús si él es o hay otro que ha de venir, ¿verdad? Y Jesús, aquí terminamos la semana pasada, Jesús los llevó inmediatamente a hacer milagros y señales y maravillas. Y dice ahí la palabra, en el 22 dice, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces les presentó a esos discípulos de Juan, les presentó la escritura de Isaías 35, donde se anunciaba que el Mesías iba a venir a hacer esto. Entonces los llevó nuevamente a la infalibilidad de la palabra. La palabra es nuestra seguridad, nuestra ancla. En ella encontramos todo lo que necesitamos de la verdad absoluta, en la palabra. ¿Okay? Entonces,
Si alguien viene y nos dice una cosa, pero no está respaldado con la palabra, 2 o 3 citas, bueno, dejémoslos ahí en un ladito en tela de juicio, ¿verdad? Primero tengo que hallar el testimonio y primero tengo que consultar con el Espíritu de Dios si esto que me están diciendo es así. Y obviamente, después de hacer eso, Jesús responde a los que le estaban oyendo, les dijo, bienaventurados, el 23, bienaventurado es aquel que no haya o que no halle tropiezo en mí. Y la palabra tropiezo tiene varias definiciones, se las voy a decir. Digo, si las quieren apuntar como ustedes gusten y si no, vayan a YouTube, ahí lo van a volver a ver. Pero esa palabra tropiezo viene del griego, no va a ser difícil que ustedes lo identifiquen, escandalizo. Es una de esas definiciones que dices tú, bueno, no nada más el hermano Rick puede definir todo, ¿verdad? O sea, yo también, pues escandalizo viene a escandalizar. Qué revelación, ¿verdad? Pero es cierto, hermanos. O sea, esa palabra escandalizar, Jesús la utilizó para decir, bienaventurado o bendecido es todo aquel que no haya tropiezo en mí, que no se ofende conmigo. Es una buena forma de verlo. Otra forma es decir, bienaventurado todo aquel que no es seducido a pecar. Esto es algo importante, porque dices tú, bueno, pues no voy a pecar. No, pero no necesitas hacer algo malo para pecar. También puedes dejar de hacer algo bueno y pecar, ¿verdad? O sea, Romanos 14, 23 nos dice, ya todo aquel, no es ese, sino que es donde dice, y el que, bueno, si lo leo me acuerdo, ¿verdad? Es que me lo sé de memoria, pero a veces no me acuerdo de la primera palabra. Bueno, sí, pero el que duda sobre lo que come, el que duda, y de hecho es otra de las definiciones, dudar, apostasía, deslizarse contrario a la fe, atrapado. O sea, eso es lo que significa la palabra escandalizar. Pero dice en el 23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, no de parte de Dios. Pero si yo me quiero comenzar a establecer en la palabra, en la promesa que Dios me da, por ejemplo, de sanidad, y luego viene los pensamientos de parte, me estoy adelantando un poquito, pero quiero explicar esto. Vienen los pensamientos del enemigo y comienzo a ver situaciones diferentes en lo físico a lo que la palabra dice, y comienzo a meditar y comienzo a creer las cosas, que fue lo que le sucedió a Juan. Y comienzo a ver y a considerar otras circunstancias en vez de lo que la palabra dice. Jesús dice, bienaventurado aquel que no haya ofensa o duda en mí, en mi palabra. ¿Ok? Entonces, bienaventurado aquel que no se escandaliza en lo que está comiendo, en la palabra que estamos comiendo, que estamos leyendo, que estamos estableciendo, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces estoy leyendo algo bueno, pero estoy dudando de lo que estoy leyendo, obviamente la palabra lo considera como pecado también. Y estoy leyendo algo bueno, no estoy haciendo nada malo. Entonces comer algo y dudar, o ir caminando y tropezar, a eso se refiere, ¿verdad? A que en el camino establecido por Dios yo considero otra opción. Por lo que sea, por lo que el enemigo, las circunstancias, personas me estén presentando como una opción, ¿verdad? Y a veces ni saben las otras personas que está habiendo esa pelea entre nosotros. Pero el problema es cuando nosotros hayamos
ofensa contra lo que estamos creyendo o que dudamos. ¿Sí me expliqué esto? Parece que está así medio revueltito, pero no es sencillo. Entonces la palabra dice, bienaventurado el que no haya tropiezo u ofensa o duda de mí. Y también la podemos ver ahí en Marcos 4:16, que es uno de los ejemplos de las tierras en las que cae la semilla. Dijimos que la primera es aquella en la que la semilla cae en la orilla, sobre la tierra, en lo duro, y vienen los pájaros y comen esa semilla. Entonces, haciendo referencia a que yo escucho la palabra de Dios aquí, pero no la entiendo. A eso se refiere en Mateo 13. Es aquel que escucha la palabra y no la entiende, y viene el enemigo y roba lo que fue sembrado en él. Muy sencillo, ¿verdad?, de entender eso. Por eso es tan importante entender los conceptos y las doctrinas que el Señor nos está enseñando. Pero la segunda tierra, que está ahí en Marcos 4:16, que es esta, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, leen una promesa y están gozosos, ¿verdad?, de lo que están recibiendo de parte de Dios, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego, dice la Reina Valera, tropiezan. La King James dice, se ofenden. Es lo mismo. Se escandalizan cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Esa palabra tribulación es presión. Eso significa. Cuando viene la presión de que tengo yo que permanecer firme en la promesa y no ver las circunstancias, cuando viene esa presión y la persecución, que es desviarnos del camino de Dios, por causa del camino de Dios, dice, entonces esas personas, al considerar esa presión, se ofenden y dejan de seguir creyendo en la palabra. ¿Ok? Eso es escandalizarse, y ya lo vimos en dos ejemplos, ¿verdad? Esa palabra tribulación, nomás para que lo sepan, es presión, cuando viene la presión, cuando viene la angustia, cuando viene la aflicción, cuando viene la carga, cuando vienen los problemas, y la tribulación simplemente es, y la persecución simplemente es la respuesta del enemigo a nuestra decisión de caminar en Dios. Siempre hay una persecución por causa de la palabra. Entonces no debe ser algo extraño para ustedes. Ya les he dicho antes, ¿verdad?, que muchas personas dicen, no, es que vamos a esa iglesia y luego, o sea, nunca había sentido tanta presión y tanta, o sea, nomás comencé a hablar la fe y bueno, esa es la razón, hermanos. No debe de ser extraño. A Jesús le sucedió, a nosotros también nos va a suceder. Pero confiad, dice Jesús, yo vencí al mundo. Ustedes también lo pueden vencer. Y es una victoria sabrosísima. Cuando uno, a pesar de la presión, dice, no, espérame tantito. O sea, la palabra dice, y sigue uno caminando en eso sin tropezar o hallar duda o escandalizarse por las circunstancias que estamos enfrentando. Ahora, antes de ir ahí al libro de Daniel, donde yo quiero que ustedes vayan también, para ver ese ejemplo. La mente, hermanos, la palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír, dice la Reina Valera, por la palabra de Dios. Pero el original, si ustedes se van al
a la Biblia interlineal, griego, español, o se van a la... Hay muchas versiones, ¿verdad? La Biblia, por ejemplo, de las Américas. O sea, hay muchas que ponen ese versículo como que la fe viene por el oír y el oír por la revelación ungida o la declaración ungida. Es rema, pero el rema del ungido. ¿Ok? Entonces la fe viene por el oír, por la declaración o la revelación ungida. Y la mente juega un papel muy importante porque cuando nosotros no conocemos a Jesucristo, no tenemos el Espíritu, ni está la medida de fe, ni tenemos ese Espíritu vivo aún, sino que mediante la palabra que se habla, porque fuimos a una iglesia, porque alguien nos habló, la palabra ungida, esa palabra ungida hace que la fe venga, aunque no tenga un espíritu vivo. ¿Sí me entienden? O sea, ahí no dice el que tenga el espíritu vivo, dice el que escuche la revelación ungida. Si alguien viene y me habla acerca de la salvación en Jesucristo, mi mente ya está ahora capacitada para entrar en el ámbito espiritual. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Y hagan de cuenta que hay, como dice el hermano Andrew, me acordé de ese ejemplo, como si estuvieran 3 círculos, como los de las Olimpiadas, pero entrelazados, ¿verdad? El primero con el segundo y el segundo con el tercero. Entonces, él describe al de en medio como el alma, y el alma está formada por la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, la mente está interconectada con el espíritu, pero también está conectada con el cuerpo. Pues cuando la mente escucha algo espiritual, puede responder a eso espiritual. ¿Me entienden? Cuando oye algo carnal, puede responder a eso carnal. El más fuerte es el que se establece. Dice Romanos 6:8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces el ocuparse como que no suena muy así, bueno, pues me ocupo, ¿cómo que me ocupo? King James dice, to be carnally minded, o sea, el tener una mente carnal o el tener una mente espiritual. ¿Por qué? Porque el alma está tocando el ámbito espiritual, puede interactuar con el ámbito espiritual, pero también con el ámbito carnal. Pues cuando uno dice la mente carnal, estamos hablando de una mente que está dominada, lo voy a poner así, que está dominada por los 5 sentidos físicos. Es una mente que le pone atención a todo lo que ve, a todo lo que siente, a todo lo que oye, y hace que el cuerpo reaccione a esas cosas. Pero tener una mente espiritual significa que ahora yo voy a estar dominado por las cosas espirituales, por las cosas que Dios me presenta en la palabra. Son 2 decisiones, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me presenta a mí la salvación, mi mente, aunque mi espíritu esté muerto en ese momentito, mi mente puede comenzar a interactuar en lo espiritual. Y eso es cierto. Y en el momento que yo entro en acuerdo con eso, hermanos, el nuevo nacimiento puede venir. ¿Verdad? Soy hecho una nueva criatura. Y en el momento en que soy hecho una nueva criatura, ahora sí tengo yo la medida de fe para que todo lo que lea, para todo lo que escuche de la palabra de Dios, ahora yo pueda conectar esa medida de fe y sacar esa promesa de mi interior. ¿Me entienden? Entonces hay sentidos físicos, pero también hay sentidos espirituales. Y así como hay 5 sentidos físicos, también hay 5 sentidos espirituales. Los ojos del espíritu, dice Efesios 1:19,
18, creo. Que abra los ojos de nuestro entendimiento. Mateo 13 nos habla acerca del oír con oídos espirituales, no con las aletas estas, ¿verdad? Gustad y ver, el gusto, el sentido del gusto espiritual, o el sentido del olfato, está escrito, por ejemplo, en 2 Corintios 2:14, somos olor grato a Dios. ¿Cómo que un olor grato? Si es un olor que se percibe por medio de nuestra respuesta de ocuparnos en las cosas del Espíritu. ¿Me entiendes? Son sentidos espirituales. ¿Vamos bien? Muy bien, ok. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo de nacer, ahí en primera de Juan, capítulo 5, de nacer de nuevo sin tener aún un espíritu nacido de arriba, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces, cuando alguien me lo presenta y yo lo creo, pues, independientemente de que tenga la fe en mi interior, que no la tengo todavía, o no, si yo creo la palabra ungida que se me está dando, hace que mi espíritu se convierta en algo nuevo, en ese mismo momento. ¿Ok? Bien, entonces es importante entender esto por lo que se va a decir. Entonces, vamos a Daniel, y ahí les voy a dar el ejemplo ese de el tropiezo o la ofensa, o la presión que el enemigo pone cuando la palabra es hablada. Vamos primero ahí a Daniel 3 y nada más le voy a pedir a Conrado ahí que me siga porque no sé exactamente, no tengo un orden en esto. Sí sé que es más o menos, se los puse ahí del 10 como hasta el 28, pero está describiendo aquí en los primeros versículos la determinación del rey Nabucodonosor, que en inglés Nebuchadnezzar, algo así, ¿verdad? O sea, está medio difícil hasta que no te lo pronuncian, lo puedes tú decir, ¿verdad? Entonces, muchas veces nada más decir el rey Nabu, y así, ¿sí? ¿Con quién? Con Nabu, ok. Hizo una estatua de oro altísima, ¿verdad? Para que todas las naciones, era la nación más poderosa del mundo en ese tiempo, lo adoraran a él. Y fue establecido delante, en el 3 dice, fue establecido delante de sátrapas, magistrados, capitanes, gobernadores de provincia, todo, que se levantara esa estatua y que adoraran al rey Nabucodonosor. Sacó un pregonero que anunciara en voz alta a todos los pueblos y naciones que al oírla una bocina, todo mundo se postrare delante de esa estatua inmediatamente, si no, en el 6 dice, sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice, por esta razón, y aquí comienza este tipo de persecución por causa de la palabra. Porque dice en el 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Porque los judíos adoraban a un Dios, no adoraban a esa estatua. Y por causa de que no se postraban delante al son de la bocina, entonces estas personas venían y daban esas noticias al rey Nabucodonosor. Y lo podemos ver como el ejército del enemigo, cada vez que nosotros comenzamos a caminar en la palabra de Dios, cómo van a decirle, oye, estos están caminando en esta dirección, ¿verdad? No vas a hacer nada. Ahí es donde comienza la persecución. Y aquí la estamos viendo a nivel carne, a nivel cuerpo, ¿ok? Pero son de enseñanza para las cuestiones espirituales nuestras, ¿ok? 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, 10,
al oír el son de la bocina y de la flauta y de todo eso, debe de postrarse y adorarte. Y el que no lo haga, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Bueno, 12 dicen los informantes. Hay unos varones judíos, 12, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abed-nego, Daniel, Saúl y Maqui. Estamos en estos tiempos, ¿verdad? O los dos Ramones y Alan y Chuy, o sea, son los mismos, es la misma situación, pero aplicada ahora a nuestro tiempo. Quiero que lo vayan viendo así. Estas tres personas no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, 13, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y al instante fueron traídos. Y habló Nabu y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes no se postran a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos a que si la sueno ahorita, ustedes se postren delante de él? Y en el 16 dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabu, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y estos versículos, hermanos, se han usado por generaciones en la iglesia para establecer que la voluntad de Dios sí es que Dios quiere, porque sí puede, pero es si quiere librarte, Dios puede librarte. Por causa de lo que está aquí escrito, donde dice, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y luego hay otro versículo que ahorita lo hallo, pero dice, puede librarnos del horno del fuego ardiendo de tu mano, oh rey. Sí necesito hallarlo, pero si no nos, creo que es como el 27. Alguien que lo... Es donde dice, pero si no nos libra. Es el 18. Yo estaba en que había otro. ¿O cuál es ese? Ok, y si no, y de tu mano, oh rey, nos librará, exacto. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Puede librarnos del horno del fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, ¿ven ahí esa condición? Y si no, implicando que a lo mejor la voluntad de Dios no era librarlos. Y que si así lo estipula o así lo considera, como quiera, no vamos a doblar nuestra rodilla delante de él. Pero es usado por la religión para establecer una doctrina de que Dios quiere, pero si no, por alguna circunstancia, pues entonces, como quieran, no lo vamos a servir. Y he escuchado muchísimas, a través de todos estos años, muchísimas explicaciones, hermanos, pero siempre había algo en mi interior que no me dejaba satisfecho al respecto. Y la respuesta, o sea, ayer que lo leí, inmediatamente vino a mí, pero les voy a decir por qué vino.
vino a mí tan sencillo así por el hecho de que hemos ido caminando de escalón en escalón. En ese tiempo no tenían la capacidad, por causa de las falta de revelación en ciertos puntos, para poder interpretar esto de esta manera. Pero cuando nosotros entendemos quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios en el nuevo pacto, y entendemos que estas personas de las cuales estamos hablando, sí, los hebreos, sí, pero los hebreos tenían un espíritu muerto, tenían un espíritu que no conocía, ni tenía la fuente de fe en su interior. Entonces, cuando alguien no tiene el conocimiento de Dios, aunque hayan sido israelitas, obviamente lo vimos con Juan. Porque Juan no tenía ese espíritu nacido de nuevo aún. Juan no tenía la información que nosotros tenemos aquí. El nuevo pacto no había sido cortado aún. Pues cuánto más Sadrach, Mesach y Abednego. No tenían ese espíritu nacido de nuevo. No tenían la capacidad que nosotros tenemos. No sabían que Dios es bueno y que Dios te libra todas las veces, en todo momento y en toda situación, y que la voluntad de Dios es llevarnos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre. No, y si no quiere. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora tenemos la fe de Dios. Ahora tenemos sus promesas, conocemos cómo piensa Dios. Ahora ya no podemos nosotros ir y aplicar una escritura que fue dado en un pacto anterior y decir, pues Dios me puede librar, pero si no, ya no existe esa posibilidad dentro del nuevo pacto. Sin embargo, las denominaciones lo han establecido como una posibilidad. Y en esa posibilidad, hermanos, han muerto miles y miles y miles de cristianos por falta de conocimiento. Porque ponen en tela de juicio algo que no es para ellos. Porque ponen en duda la voluntad perfecta de Dios en el nuevo pacto, en donde se establece que todas las veces que yo oro a Dios, Él me contesta, 1 de Juan 5, 14 y 15, anticipadamente que sí. ¿Verdad? Sí. Es lo que nos está diciendo. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye? Porque pedimos en acuerdo con su voluntad. ¿Es su voluntad que seamos sanados todas las veces? Todas las veces. Entonces, cada vez que yo le pida a Él que me libre de cierta situación, Él es mi escudo, Él es mi incremento. Todas las veces que lo pida, dice, siempre nos lleva en triunfo Jesús. Entonces, nosotros como cristianos en el nuevo pacto, necesitamos aprender a identificarnos, a tomar la enseñanza del antiguo pacto, pero a identificarnos con el pacto que tenemos en Cristo Jesús. Es muy diferente, hermanos. El conocimiento estaba viniendo en el Antiguo Testamento. No tenían todo esto. Ni todos tenían acceso a la Torá. No tenían acceso. De hecho, había nada más ciertos escritos que estaban disponibles, o ciertas profecías, pero no tenían todo este acceso. Entonces, podemos ahora entender por qué Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, pues no nos vamos a postrar delante de ti, porque sabemos en quién estamos confiando, pero si no nos libra, como quiera, hazle como quieras. ¿Me entienden? No tenían el conocimiento. No necesitamos buscar una explicación o una exploración teológica para que quedemos firmemente convencidos de que, sí, es que esto es lo que quería decir. No, simple y sencillamente era lo que tenían disponible de conocimiento. Confiaban en Dios, pero no sabían
que ese mismo Dios los libraría todas las veces, en todo momento, en toda situación, sin faltar una sola vez, porque la naturaleza de Dios no cambia. Simplemente ellos no tenían ese conocimiento. ¿Verá que sí tiene mucho sentido? Totalmente, hermanos. Ahora, en el 27, 3:27, los echaron, ¿verdad? Obviamente porque no doblaron su rodilla delante de Nabu. Dice en el 23, y los 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, lo calentó 7 veces más, los echó dentro de ese fuego. Entonces el rey Nabu se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahí andaba caminando Jesús con ellos. Entonces Nabu se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Salid y venid del fuego. Salieron del medio del fuego y se juntaron los informantes, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. El fuego quema, hermanos. Y está hablando aquí de un fuego de parte del enemigo. Cómo el fuego no había tenido, ¿qué? Ningún poder sobre sus cuerpos. Esas pruebas son equivalentes a la presión que el enemigo, a los informantes del enemigo, cuando nosotros comenzamos a caminar en la palabra. Cada vez que nosotros ponemos por obra las promesas de Dios, los informantes comienzan a poner presión, fuego, sobre nuestros cuerpos, porque no tienen otra opción. Y vienen y te muestran que hay síntomas, y vienen y te muestran que esto es lo que dice el doctor, o esto es lo que dice cómo le vas a hacer, no hay posibilidad de pagar, pero todo en el ámbito del cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo que el enemigo utiliza para poder decir que él todavía manda en este ámbito físico. ¿Sí lo ven, hermanos? Es exactamente lo mismo, la misma presión, la misma persecución, los mismos informantes por causa de la palabra en este tiempo y también en este tiempo que el enemigo está utilizando para poner presión de fuego sobre tu cuerpo cuando te atreves a establecerte en la palabra de Dios. Pero Jesús está caminando en medio de nosotros. Está caminando dentro de nosotros. Y el mismo efecto liberador y salvador que tuvo sobre ellos en lo físico, lo tiene sobre nosotros en lo físico también. Porque en el espíritu somos perfectos ya. La cuestión es presentarle a esa situación la verdad y no dejarnos engañar por lo que la religión nos ha enseñado o por las que las mentiras del mundo, poniendo presión, nos quieren hacer ver cómo son las cosas. Qué bonito, ahora me gustó mucho el ejemplo esto. Y obviamente ustedes pueden decir, pues sí, pero, o sea, ¿qué pasó con todos esos hermanos que decapitaron en Irán? ¿Verdad que sí?
Y no estoy menospreciando, porque para mí tiene un gran valor el solo hecho de decir, pues, no sé, o sea, aunque estén aplicando esto de Daniel en esa forma, yo sé que Dios me puede librar, pero si no, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y yo tengo un gran respeto por ellos. Pero la voluntad perfecta de Dios tengo que hablárselas a ustedes. Y la voluntad perfecta de Dios es que ustedes sean librados de todas las situaciones. Pero si en ellos no se pudo aplicar, es porque les faltó ese conocimiento, de saber que a pesar del fuego de prueba en el horno en el que estaban, podían haber hecho lo que la palabra dice que podemos hacer. Y ser librados de eso. La cuestión es si tú lo vas a hacer cuando la presión esté, y yo sé que la mayor parte de ustedes, si no todos aquí, tienen esa presión en diferentes áreas. Pero esta es la forma de salir de cualquier situación que el mundo o el enemigo te esté presentando. Esta es la forma de salir. Manteniéndote con una mente ocupada en las cosas del Espíritu. Pero no de vez en cuando la presión esté sobre ti. Debe ser algo continuo, hermanos. Cada vez que el pensamiento de algo venga a ti, necesitas mantenerte creo que la palabra es steadily, ¿verdad? O sea, continua y constantemente igual. No moviéndote ante, puede ser algo que te grite. Y hay muchas enfermedades que te gritan, no te hablan, te gritan lo que te va a pasar. Pero si tú te mantienes ante esas situaciones diciendo, mi Dios pues suple todo lo que me falta. No sé, no tengo idea por dónde venga, pero mi Dios pues suple todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria. No sé cómo voy a salir de esto, estoy sintiendo estos síntomas, se me están gritando delante, es más, o sea, siento el tormento y la presión que quiere entrar, pero Yeshua llevó mis enfermedades en su cuerpo sobre el madero, no sé cómo le vaya a hacer, pero está escrito en la sangre de él para que yo me considere muerto a las enfermedades y pueda vivir a la sanidad. Por su llaga fui sanado. Así que enfermedad, no me importa lo que me estés hablando, ni lo que me estés diciendo, o circunstancia. La palabra de Dios dice, o escrito está, y nos mantenemos caminando en esa dirección. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando yo comienzo a considerar las circunstancias y estoy ocupado con la mente carnal, las circunstancias que estoy considerando, no sé si se han fijado, pero inmediatamente causan ansiedad, tormento, rencor, sentimientos de venganza, ansiedad. ¿Qué va a pasar? Hasta nuestra respiración cambia. Pero cuando ustedes cambian de canal y ante esa circunstancia, yo le decía al Señor, ¿por qué es tan rápido sentir en mi cuerpo, o sea, las emociones de algo malo? Así luego las sientes. Y en el espíritu no. Y el Señor me dijo, ¿cómo que en el espíritu no? Cambia ahorita mismo y comienza a decir, no temas, porque yo estoy contigo. Aunque Padre, no temo, porque tú estás conmigo. No desmayo, porque tú eres mi Dios que me esfuerza. Siempre me ayudarás, siempre me sustentas con la diestra de tu justicia. No hay nada que pueda venir contra mí, porque tú eres mi Dios que me sustentas. Tienes a los ángeles listos para que a la voz de mi palabra vayan y ejecuten cualquier cosa que les mande, porque fueron enviados a mi favor. No hay ninguna enfermedad que se pueda llevar la gloria, porque Jesús pagó por esas enfermedades. Y cuando uno comienza a hablar esas cosas, la paz y la vida comienza a establecerse en ti. ¿Lo ven? No tenemos por qué someternos a la ansiedad, ni a ninguna emoción carnal, sino que tenemos que cambiar de canal y conectarnos con el ocuparnos en la mente del Espíritu. El pedazo de mente o de alma
que está unido a las cuestiones espirituales. Y mis emociones tienen que cambiar inmediatamente a la vida y a la paz. Pero es una decisión, hermanos. Es una decisión en el momento. Porque si no, vamos a estar haciendo y recibiendo lo que el mundo solamente sabe hacer. Y solamente sabe sentir y recibir. Pero nosotros no somos el mundo. Yo no sé a ustedes, pero para mí esto es algo maravilloso. No tenemos por qué someternos a esos sentimientos de una mente carnal, hermanos. No tenemos por qué. Ok, Mateo 11:12. Vamos ahí encaminados ya. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, yo quiero que ustedes sepan y quiero que estén alertas porque estamos bajo ataque continuamente. Desde los días de Juan el Bautista hasta estos días, el reino de los cielos sufre violencia. Estamos bajo ataque, continuamente. El enemigo no tiene que atacar a aquellos que caminan en sus filas, ¿verdad? Ahí viene el ejército enemigo y vienen muchos cristianos caminando con él, puestos de acuerdo con el enemigo. Son parte del ataque al ejército de Dios. No sé si ustedes lo han experimentado o no, pero solamente tienen que hablar la palabra de fe para comenzar a experimentar soldados en el reino de Dios atacándolos a ustedes. Usados por el enemigo. Vienen caminando con el ejército enemigo. Hijo. Pero por eso están siendo instruidos ustedes, porque van a conocer la verdad, y esa verdad que está en ustedes, a ellos también les va a hacer clic y los va a hacer libres de donde están. Por eso es importante la instrucción. Entonces, estamos bajo ataque, sí, pero ¿quién es el que gana una guerra? Aquel que presiona más, aquel que es más violento con las armas correctas, obviamente. Esto lo escuché del hermano Andrew y se los quiero decir inyectar en este momento, porque el hermano Andrew dice que toleramos demasiado la enfermedad y la pobreza y las situaciones. Las toleramos demasiado. Y es cierto. Ahí andamos pues, cuando Dios quiera ser libre. No, o sea, ya está dentro de ti esa sanidad. Y él usa las palabras get angry. O sea, enójate. Enójate por las situaciones que estás viviendo, porque estás bajo ataque del enemigo y el enemigo ha estado por años ganando la guerra contra ti o la batalla. Cuando la guerra ya fue ganada por Jesús. Y lo único que tenemos es que levantarnos con las armas correctas, enojarnos y decir, no más. O sea, esta enfermedad llegó a su término, esta situación o esta falta de algo llegó a su término ya, porque la palabra dice, y mantener esa presión y esa no tolerancia. Sí, me acuerdo de algo que no me acuerdo qué es. No me acuerdo en qué hay un programa, ¿verdad?, que dice no tolerance, o no, algo así. Pero bueno, no toleren, hermanos, ya más esas situaciones en su vida. Ustedes fueron, ¿qué necesitamos o qué necesita el Señor más bien? Para que nosotros entendamos que Él siendo rico se hizo pobre para que por donde quiera que la veas y donde la estudies, esa palabra de que Jesús siendo rico no tiene otra vuelta más que o sea, no hay forma de describir
la riqueza que representa. Jesús era rico, siendo rico. Se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La misma palabra de enriquecidos que no podemos describir, Jesús te la entregó a ti y tomó tu pobreza. Entonces ahora somos lo que Él es. Pero por presión de ciertas doctrinas que te llevan a presentar a muchos líderes como mercaderes del Evangelio, nosotros hemos dejado de decir estas verdades frente a situaciones de presión. Y comprometemos la palabra, hermanos. Y a veces no decimos que somos ricos sobremanera, simplemente porque pues, no van a entender los que están conmigo, los que están en la oficina. Pero lo único que estamos haciendo es comprometiendo esa palabra y declarando que la otra, la de ellos, es la verdad. Pues a mí no me importa si hay personas que presentaron una doctrina equivocada y que por esa razón muchos han sido desviados y se ha considerado ahora el dinero, simplemente el dinero, o sea, es el del problema para muchos, como algo equivocado, como algo que no debe ser. Yo ya llegué a mi límite, hermano. Estuve sometido a esos conceptos por mucho tiempo, pero ya no más. No más. Es como estar diciendo que a pesar de todo lo que Jesús hizo, pues como quiera voy a comprometer la palabra, porque pues, o sea, esta situación, pues el Señor nos ha llamado a paz, y sí nos llamó a paz, pero no quiero que ellos vayan a pensar que yo, puro soberbia, puro self-righteousness. O sea, es nomás, ¿qué van a pensar de mí si yo digo eso? Pues que piensen lo que quieran. Ellos no pagan mis recibos, ni me libran de enfermedades. ¿Me entienden, hermanos? Ya es tiempo de que el ejército de Dios camine en el ámbito que Dios nos habló. Jesús nunca comprometió la palabra. Nunca. Nunca dejó de decir algo porque ¿qué van a pensar los que estaban ahí? Y si tenía que decírselo a los que más cerca estaban de él, se los decía. Apártate de mí, Satanás. A Pedro, después de decirle, ¿qué revelación recibiste, Pedro, tan hermosa y tan grande? O sea, el Señor te reveló eso, vino del cielo, no vino de la carne. Y le comienza a revelar acerca del plan de Dios y que era necesario que Él muriera. Señor, no, que no pases por eso. Y Jesús, en ese mismo instante, le habló a Satanás y le dijo, apártate de mí, porque me eres estorbo, tropiezo. La misma palabra. Entonces no permitan que la presión del mundo cambie su manera de vivir o de caminar en Cristo Jesús. Amén. 1 Juan 5:4. De hecho, les quería decir, ustedes lo pueden leer, esto es algo que viene de la mano con cuando el hermano Andrew habla acerca de enójate, da como 6 o 7 conceptos, que dice keep yourself stirred up, o sea, mantente avivado, hate sickness, odia a la enfermedad, odia a la pobreza, son parte de la maldición que Satanás trajo. Ódialos, como dicen, con odio jarocho. No sé qué significa eso, pero como que es un odio muy grande, ¿verdad? Te odio con odio jarocho, o sea, con un odio muy grande. Bueno, así debemos nosotros de hacer eso. Otro concepto dice que puso fue lose your temper, o sea, pierde tu templanza delante de esas situaciones. No dejes, lo dije en la predicación, sermón anterior, no dejes que el sol se ponga sobre ese enojo. Enójate hasta que esa enfermedad doble sus rodillas
No dejes que se te pase el enojo hasta que eso caiga totalmente y huya delante de ti. No dejes que el sol se ponga sobre ese enojo que tienes. Esa es la verdadera interpretación y no la ridícula interpretación de la religión que dice que Dios permite que te enojes poquito, pero no te enojes, no dejes que el sol se ponga, porque si se pone entonces ya pecaste. O sea, ¿quién puede idear cosas como esas más que el enemigo? No estoy diciendo que no es bueno contentarse, pero no tiene nada que ver con que, o sea, el sol ya se está metiendo, tengo que arreglar esta situación con mi esposa porque, pues, o sea, si no es pecado. No es pecado desde que te enojaste con ella. No necesitas esperar a que se ponga el sol. No tiene sentido esa. Enójate y no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo hasta que la enfermedad o la pobreza o la situación doble su rodilla ante el nombre de Jesús. No dejas que se ponga el sol. Eso a mí me dan ganas de agarrar armas o tirar pedradas, o yo no sé qué, ¿verdad? Pero eso es lo que provoca en mí. Y es entendible cuando vemos lo que el enemigo ha hecho por tantas generaciones en los cristianos. Pero ya no más, hermanos. Estamos en un lugar tan privilegiado. Toma tu autoridad y dile al diablo a dónde se debe de ir. Resístelo activamente y el enemigo huirá de ti. Proverbios 8:13 dice, esto les va a servir. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Verdad que da mucha luz a esto? El temor de Jehová es aborrecer el mal. La pobreza, la depresión, la tristeza son engendros del mal, hermanos. Aborrezcan el mal. Aborrezcan todo aquello que no es luz para ustedes. I refuse to be sick. Rechazo estar enfermo. Lo rechazo. Lo aborrezco. No es parte de mi vida cristiana. Y no me importa el tiempo o los años o lo que haya durado. No me importa. Aborrezco la enfermedad. Por lo tanto, tomo autoridad sobre ella y me permanezco ahí todos los días de mi vida. No me importa cuánto tiempo llegue a pasar. Y si necesito durar hasta que Jesús venga, voy a durar. Muy pronto me voy a dar cuenta que no voy a necesitar permanecer tanto tiempo si pensamos así. Pero el cristianismo no es un momento de venir a tratar algo a ver si jala. En ese momento tú eres el que no jala. No crean en enfermarse, no crean en enfermar. Don't believe in getting sick. O sea, es importante entender cada vez que alguien te dice, te está dando, no me está dando nada. Y si te quieren entender bien, por la buena, bien, y si no, ni modo, hermano. O sea, ya estuvo de estar dando excusas porque las otras personas no entienden. No creo yo en enfermo. Es más, nunca me enfermo. Y el versículo de Efesios 4:27 termina diciendo, y no deis lugar al diablo. No le demos oportunidad al diablo a trabajar en nuestras vidas. Ok, les di estamos a 3 versículos de terminar. Ok, entonces, 1 Juan 5:4 y esta es la fe que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, el mundo es vencido por medio de los sentidos físicos. Cuando nosotros no permitimos a los sentidos físicos dictar nuestro camino, entonces estoy caminando en los 5 sentidos, pero espirituales. Y esos sentidos que se oponen a los sentidos físicos, es la última palabra. Todo está aquí ya para nosotros, hermanos.
Si yo cambio de parecer, si yo cambio el pensamiento por el pensamiento de Dios, los demonios ya no pueden, no tienen acceso a mi vida. Quieren venir, pero ya no tienen acceso a establecer absolutamente nada. ¿Sí me entienden por qué? Ya no hay maldición generacional que pueda seguir en mi casa. No hay ninguna de ellas. Si yo la identifico y le digo, no más, no más. Porque tengo potestad para hollarte y para pisotearte, y ninguna fuerza tuya me puede dañar. Está escrito. Se le acabó al enemigo su acceso. Se le acabó. No necesito andar peleando en el cielo y abriendo agujeros hasta que entre la palabra de Dios. No necesito. Necesito establecerlo aquí y luego decir, ángeles, vayan y tráiganme todo eso. Están a nuestro servicio. ¿Me entienden? Ahora están a nuestro servicio. Ahora están en la tierra. Antes no podían estar en la tierra. Primera de Juan 5, 14 y 15, ya se los dije, que Dios ya anticipó, hermanos, nuestras necesidades. No solamente nos dice que Él nos concede las peticiones de nuestro corazón, que Él, en acuerdo con su voluntad, si pedimos, Él nos oye. No solamente nos oye en el nuevo pacto, sino que ya contestó anticipadamente, ¿verdad?, la petición que nosotros hicimos en acuerdo con su voluntad. No solamente nos oyó, sino que antes de que termináramos nuestra oración, Él ya dio provisión anticipada para que tu solución ya fuese manifestada. Qué tremendo todo esto. O sea, yo me asombro de la sabiduría de Dios. Y estamos entrando en unas delicias de los tesoros de la sabiduría, hermanos, que necesitamos atender diligentemente lo que tenemos que hacer. Dice Job 22, 28. Ahora le entiendo más todavía. En la Reina Valera dice, determinarás, usa esa palabra, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tu camino resplandecerá luz. No que nada más una cosa puedas considerar, una por una. Está diciendo, determina lo que quieres ver y camina sin ver hacia atrás sobre ese camino, y sobre ese camino te va a resplandecer la luz o se va a manifestar Dios en tu vida. Determinarás a sí mismo una cosa. La King James dice decree. O sea, que ahora está volviéndonos a nuestra declaración. Declara a sí mismo una cosa y te será firme. O sea, no cambies de parecer. Soy sano por las llagas de Jesús. No cambies de parecer. Determínalo en tu caminar. Y la luz ya resplandeció al final. Es nada más de que llegues a ese lugar. No interrumpas en tu caminar y cambies de dirección, porque es lo que el enemigo quiere, que te ocupes de las circunstancias y de la carne y dejes de caminar en un camino que te lleva a donde está la luz aquella. Es más, ya está alumbrando a Saúl ahí. Está el foco arriba. Así nos ve Dios, hermanos, ya al final, en el triunfo. Unas que es la mayor parte de las veces por ignorancia o por presión, como dice, por causa de la tribulación y de la persecución, interrumpimos nuestro caminar y consideramos otras cosas. Dejemos de considerar otras cosas. Todo está escrito, todo fue escrito en la sangre de Jesús. Si Jesús no cumple, está faltando a su palabra. Su obra no fue suficiente. Jamás va a suceder eso. Entonces, ¿dónde cae la presión? En nosotros. Ni siquiera en Satanás.
en nosotros. ¿A quién le vamos a creer? Y no me importa la situación en la que esté ahorita pasando cada uno de ustedes. La victoria ya fue anticipadamente enviada para ti. Anticipadamente. No vas a ir a obtener la victoria. Ya te fue concedida anticipadamente. Nada más llega donde está. Ya te fue dada. Ya no consideres otras cosas. Yo no sé a ustedes, pero a mí me está revelando muchas cosas el Señor. Gracias a Dios. La amplificada dice, you shall also decide una cosa y te será firme. La nueva versión internacional dice, decidirás a sí mismo una cosa. Es como cortar un pacto. A eso se refiere esa palabra. Una vez que lo cortas ya no hay vuelta atrás. Una última declaración. Isaías 54:17 nos dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada. La enfermedad es un arma forjada en tu contra. La pobreza es un arma forjada en tu contra. Las situaciones de relaciones es un arma forjada en tu contra. Pero ningún arma forjada en tu contra prosperará. O sea, que si hay una enfermedad que está siendo forjada en tu contra, no va a prosperar. Si tú haces lo que está descrito aquí, lo cual es, condena esa arma forjada que contra ti se levantó en juicio. Condénala. Te condeno, enfermedad, en el nombre de Jesús. Te llamo seca. No vas a prosperar en mi contra. Y aunque los diagnósticos o las circunstancias me griten en mi cara, yo te grito más fuerte y te digo, no vas a prosperar en mi contra. Te condeno en el nombre de Jesús. Hijos. ¿Qué? ¿Qué la qué? La escasez, lo mismo. No permitan, hermanos, ya que todas esas cuestiones del ámbito del reino de las tinieblas prosperen en su contra. Enójense contra eso. Mantenga el nivel de enojo el suficiente tiempo, no por ratitos, cuando la sientes más dura, o cuando las circunstancias te apremian y dicen, pues, ¿qué voy a hacer? No, no, no. Mantengan la presión de ese enojo con la palabra hasta que se seque eso que vino contra ti. ¿Me entendieron? Quiero victorias. Esto es de parte de Dios para ustedes. Quiero victorias en sus vidas como testimonios en esta iglesia, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y así va a ser, a menos de que no consideres este camino. Pero no es porque Dios no quiera, es porque no lo aplicamos. Y yo me apunto en ese libro, ¿verdad? De mi parte van a haber muchas victorias que Dios me concedió en Cristo Jesús. Y voy a mantener esa presión. Y así como yo les voy a dar esos testimonios, quiero los de ustedes también. Amén.